nombre es Jesús Manuel Guerrero Torres y soy el coordinador del equipo de servicio diocesano de la Diócesis de Málaga y por tanto miembro del equipo de servicio de la provincia eclesiástica de Granada. El capítulo que hoy voy a comentar es el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Comienza este capítulo con el envío de Jesús a los 72 discípulos para que vayan delante de él a preparar las aldeas y pueblos donde Jesús iba a anunciar la llegada del reino de los cielos. Esta forma de actuar tuvo que ser la práctica habitual en la vida de Jesús. A sus precursores les da una serie de recomendaciones. Id tranquilos, es decir, poner vuestra confianza solo en Dios, no en la talega, no en la alforja, no en las sandalias. Que Dios sea vuestro protector en el camino, no el calzado. Aceptar con humildad la hospitalidad de las casas que os acojan. Jesús los alerta y sabe que también tendrán, como él, el rechazo de algunos pueblos y aldeas. Ante esto, sacudid el polvo pegado en las sandalias como signo profético y de todas formas anunciar el mensaje. Sabed que está a punto de llegar a vosotros el reino de Dios. Ante la llegada del reino de Dios, ante la llegada de Jesús a sus ciudades, hay un juicio. O se acoge o se rechaza. El juicio más definitivo en el que ante Dios aparece cada cual como es. Jesús reconoce públicamente que los sencillos y humildes han acogido la palabra que Dios le comunica en su Hijo Jesús, mientras que los fariseos y entendidos lo han rechazado. Esto enlaza con la siguiente escena, donde se levanta un perito de la ley y le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba: ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? A lo que Jesús le contesta con el Shema: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y él añade: y al prójimo como a ti mismo. El perito, para justificarse, le pregunta: ¿pero quién es mi prójimo? Jesús cuenta la historia del samaritano que se hizo próximo de un pobre malherido, siendo así que antes habían pasado de largo un sacerdote y un levita. La religión verdadera no es la de la retribución. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo ganar? Sino la religión de la misericordia. Al prójimo no se le busca, aparece, y entonces o se pasa de largo o se te conmueven las entrañas. Para pasar de largo hay multitud de razones. Para que se te conmuevan las entrañas hay una sola, que es tu prójimo, que lo sientes cerca, que ha entrado en tu vida. Al prójimo le das tu tiempo, es decir, le das tu vida. Al prójimo cambia tus proyectos. Por eso el prójimo no es una carga, es un privilegio. ¡Qué suerte que te encontré! Si no se te conmueven las entrañas, te quedas sin prójimo. Así que anímate a hacer lo mismo, termina diciéndole Jesús al perito. Por último, San Lucas nos presenta dos ejemplos en los que los sencillos escuchan la palabra de Jesús con devoción. Primero, la de la casa de María y Marta, y segundo, los discípulos pidiéndole a Jesús que les enseñe a orar. Termina este capítulo con María a los pies de Jesús escuchando su palabra, mientras que Marta le pide a Jesús que reprenda a su hermana, porque no le ayuda en el servicio. Jesús le responde a Marta que le está dando más importancia
a la vanidad y ostentación de la hospitalidad que al encuentro personal con el invitado. Le está dando poca importancia al trato con la persona. Con cualquier cosa nos apañamos, pero ¿y si perdemos nuestro tiempo de estar juntos? En este capítulo hemos visto cómo los más humildes y sencillos son los que acogen la palabra, mientras que los sabios y entendidos la rechazan. Quiero terminar rezando un pequeño fragmento del Magnífica, recogido por San Lucas en el capítulo 1. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los ricos los despide vacío y a los hambrientos los colma de bienes. En el siguiente capítulo veremos el otro ejemplo, donde los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bendiciones.